La Ciudad de México se envolvía en un aire denso tras una tormenta. La lluvia había cesado, pero los charcos en el pavimento reflejaban las luces de neón. La humedad se adhería a la piel de Jorge Ramírez, un hombre de 40 y tantos años, cuya vida parecía un cúmulo de desgracias interminables. Con la chaqueta empapada y los zapatos pesados por el agua, avanzaba con paso lento, absorto en pensamientos sobre sus deudas, su despido reciente y la sensación persistente de fracaso. No tenía un plan, solo caminaba, dejando que sus pasos lo guiaran por las calles sombrías del centro. Sin rumbo fijo, pateó una lata vacía y fue entonces cuando lo vio, un billete de lotería empapado en el suelo. Lo recogió con manos temblorosas y lo sostuvo a la tenue luz de un poste callejero. Apenas podía leer los números. No puede ser, murmuró mientras sacaba su teléfono y buscaba los resultados del sorteo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Comprobó los números 3 veces. Era imposible, pero allí estaba. Había ganado 100 millones de pesos. La sangre se le heló. Sus ojos se abrieron con incredulidad mientras la calle a su alrededor parecía volverse irreal. Observó a su alrededor, esperando que alguien se lo arrebatara, que todo fuera una broma cruel. Pero no había nadie prestándole atención. Apretó el billete con fuerza y echó a correr hacia su apartamento en una vecindad de la colonia Doctores. La noche fue larga. Apenas durmió, con el billete bajo la almohada, como si en cualquier momento pudiera desaparecer. Cada vez que cerraba los ojos, sentía una extraña opresión en el pecho y escuchaba susurros. «No es tuyo», decían en un murmullo lejano, casi imperceptible. Se repetía que era solo su mente jugándole una mala pasada. La emoción, la ansiedad, la falta de sueño. Pero un escalofrío no lo abandonaba. A cada minuto que pasaba, la sensación de que algo estaba fuera de lugar crecía. Por la mañana, se levantó temprano, se arregló lo mejor que pudo y salió apresurado hacia el banco más cercano. Había imaginado este momento toda la noche, cómo depositaría el dinero, cómo su vida cambiaría. Pagaría sus deudas, viajaría, se daría todos los lujos que siempre soñó. Pero al llegar, las cosas no salieron como esperaba. Con el corazón latiendo de emoción y nerviosismo, entregó el billete a la cajera. La mujer lo tomó, pero al mirarlo, su expresión cambió de inmediato. Sus ojos se ensombrecieron y sin decir palabra, se levantó y desapareció por una puerta trasera. Jorge esperó. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Miró a su alrededor. Había gente en el banco, pero algo se sentía extraño. Se acercó a otro empleado y preguntó qué ocurría. «Un momento, por favor», respondió el trabajador sin mirarlo a los ojos. El tiempo se alargó, y la impaciencia dio paso a la incomodidad. Finalmente, un guardia de seguridad se acercó. «Señor, vamos a cerrar. Tendrá que volver otro día». Jorge frunció el ceño. ¿Cerrar? Pero si son apenas las 10 de la mañana. El guardia no respondió. Solo señaló la puerta con una mirada fría. Jorge giró la cabeza y su estómago se encogió. El banco, que momentos antes estaba lleno de clientes, ahora estaba vacío. No quedaba nadie, solo él y los empleados, quienes lo miraban con rostros inexpresivos. Un sudor frío recorrió su espalda. Salió apresurado a la calle y miró hacia atrás. El banco seguía allí, pero algo parecía cambiado. Decidió intentarlo en otra sucursal. Caminó varias cuadras con el billete apretado en su puño, como si temiera que desapareciera. Entró a otro banco y se dirigió directamente al gerente, un hombre de mirada severa y bigote canoso. «Quiero depositar este billete ganador», dijo con voz tensa. El gerente tomó el billete y lo examinó con detenimiento. Su expresión se tornó neutra. «Disculpe un momento». Se levantó y entró a una oficina privada. Pero esta vez, Jorge no esperó. Algo dentro de él le gritaba que no debía hacerlo. Se apresuró tras el gerente y empujó la puerta antes de que se cerrara. Lo que vio al otro lado lo dejó sin aliento. No había oficina, ni escritorios, ni gerente. Solo un espacio vacío, una nada blanca y silenciosa. Tragó saliva y se giró, pero ahora el vestíbulo del banco también había cambiado. Ya no había nadie. Ni empleados, ni clientes, ni siquiera muebles. Solo paredes desnudas y un silencio absoluto. Con el corazón martillando en su pecho, corrió hacia la salida y se encontró de nuevo en la calle. El bullicio de la ciudad seguía allí, los autos avanzaban, la gente caminaba. ¿Se lo había imaginado? No lo sabía. Solo tenía claro una cosa, algo extraño estaba pasando. Esa noche, en su apartamento, intentó revisar su cuenta bancaria en su teléfono. El dinero no aparecía. No había ningún registro de un depósito. Y lo peor,
Cuando miró la mesa donde había dejado su billetera, el billete de lotería estaba allí. Pero él lo había llevado consigo todo el día. ¿Cómo era posible? El aire se volvió pesado. Una sensación de opresión le llenó el pecho. El murmullo volvió, más nítido esta vez. Jorge sintió un escalofrío al escuchar claramente las palabras que resonaban en la penumbra. No es tuyo. El billete parecía estar pegado a su destino, una sombra inamovible en su vida. Jorge sintió que su propia existencia estaba empezando a fragmentarse, como si al tocar aquel papel maldito hubiera cruzado un umbral invisible. ¿Era un premio o una condena? Y si no era suyo, ¿de quién era? Jorge despertó en la penumbra de su pequeño apartamento, con la sensación de que algo había cambiado en su realidad. El billete seguía sobre la mesa, intacto, como si se burlara de él. Decidió intentarlo de nuevo. Si los bancos no podían ayudarlo, encontraría otra manera de usar el dinero. Con una idea en mente, se dirigió a una tienda de electrónicos para comprar una computadora nueva. Al llegar, eligió el modelo más costoso y pagó con el billete. El cajero lo miró con extrañeza y luego desapareció en la parte trasera. Jorge esperó, pero el tiempo parecía detenerse. Los clientes en la tienda dejaron de moverse, congelados en medio de sus acciones. La música de fondo se distorsionó, convirtiéndose en un eco lejano. Entonces, la tienda entera quedó en completo silencio. El miedo se apoderó de él. Salió apresurado sin obtener respuesta. Corrió sin dirección, tratando de encontrar sentido a lo que sucedía. Cada vez que intentaba gastar el dinero, el mundo a su alrededor se desvanecía. Decidió buscar ayuda. Pensó en su viejo amigo Ramiro, un periodista obsesionado con lo paranormal. Quizás él podría darle respuestas. Con el billete en la mano, tomó un taxi y se dirigió a la casa de Ramiro. Pero en el camino, algo aún más aterrador ocurrió. El taxista no tenía rostro. Jorge despertó con la sensación de que alguien lo observaba. Se sentó en la cama y miró a su alrededor. Su habitación estaba en penumbras, apenas iluminada por la luz de la calle que se filtraba a través de las cortinas. Todo parecía normal, excepto por el billete de lotería, que ahora estaba en su mesita de noche. Juraría que lo había dejado sobre la mesa del comedor antes de irse a dormir. Tomó el billete con manos temblorosas y lo estudió de cerca. No había cambiado, pero algo en él le provocaba una sensación de malestar. Decidió que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Necesitaba respuestas. Y sabía exactamente a quién acudir. Salió a la calle y tomó el metro hasta la colonia donde vivía su viejo amigo Ramiro, un periodista obsesionado con historias de lo paranormal. Si alguien podía ayudarlo a entender lo que estaba pasando, era él. Cuando Jorge llegó al diminuto departamento de Ramiro, tocó la puerta con insistencia. El hombre, despeinado y con ojeras pronunciadas, lo recibió con una taza de café en la mano. ¿Qué pasa, Jorge? No son horas de visita. Necesito tu ayuda, respondió Jorge, mostrando el billete de lotería. Algo raro está pasando con esto. Cada vez que intento usarlo, el mundo a mi alrededor cambia. Los bancos desaparecen, la gente se congela. No sé qué está pasando. Ramiro frunció el ceño y lo invitó a pasar. Se sentaron en una mesa repleta de papeles y libros viejos. Déjame ver eso, dijo, tomando el billete y analizándolo bajo la luz de una lámpara. Esto no es un billete común. No hay registro de que este número haya sido emitido oficialmente. Jorge sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir con que no fue emitido? Ramiro encendió su computadora y comenzó a buscar en bases de datos antiguas. Hace años, hubo un escándalo con la Lotería Nacional. Se imprimió por error un billete con un número que no existía en el sistema. Nadie sabe cómo ocurrió, pero ese billete ganó el premio mayor. Lo curioso es que cada persona que intentó reclamar el dinero, desapareció. Jorge sintió que la habitación daba vueltas. ¿Desapareció? ¿Cómo? Ramiro suspiró y se inclinó hacia él. Algunos dicen que el billete fue impreso con una fecha incorrecta, como si viniera de un tiempo que no es el nuestro. Se supone que nunca debió existir, y quien lo encuentra, bueno, deja de existir también. Jorge apretó el billete con fuerza. Entonces, ¿qué hago? No quiero desaparecer. Ramiro se quedó en silencio por un momento, luego se levantó y comenzó a rebuscar entre sus libros. Tal vez doña Clara tenga respuestas. Es una mujer mayor que vive en la colonia Guerrero. Sabe sobre maldiciones y cosas que escapan de la lógica. Si alguien puede ayudarte, es ella. Jorge no tenía otra opción. Se despidió de Ramiro y salió de inmediato hacia la colonia Guerrero. El trayecto le pareció interminable.
Cada sombra en la calle le parecía una amenaza, cada sonido un presagio de algo terrible. Cuando llegó a la humilde casa de doña Clara, golpeó la puerta con nerviosismo. Una mujer de cabello blanco y ojos penetrantes lo recibió sin sorpresa, como si ya supiera que vendría. «Sabes que no deberías tener eso», dijo la anciana al ver el billete. Jorge tragó saliva. «Por favor, necesito ayuda». Doña Clara lo invitó a pasar. La casa olía a incienso y estaba llena de velas y santos de yeso. Se sentaron frente a una mesa cubierta con un mantel bordado a mano. La anciana tomó el billete y cerró los ojos. «Este billete pertenece a otro tiempo, a otro plano. No debería estar aquí. Por eso el mundo lo rechaza. Intentas usarlo y la realidad misma se pliega para evitarlo». Jorge sintió que le faltaba el aire. «¿Y qué puedo hacer? ¿Cómo lo deshago?». Doña Clara abrió los ojos lentamente. «Debes devolverlo. Llevarlo al lugar donde lo encontraste y dejarlo ahí. Pero debes hacerlo antes de la medianoche. Si el billete sigue contigo después de esa hora, no habrá forma de librarte de él». Jorge se puso de pie de inmediato. «¿Eso es todo? Solo dejarlo allí y ya está». La anciana lo miró con seriedad. «No será tan fácil. Algo lo trajo hasta ti, y algo tratará de impedir que lo devuelvas. No vayas solo». Jorge asintió, el miedo clavándose en su pecho como una garra. Se despidió y salió a toda prisa. No iba a arriesgarse a quedarse con el billete una noche más. Llamó a Ramiro y le pidió que lo acompañara. Su amigo dudó, pero aceptó. Volvieron al sitio donde Jorge había encontrado el billete. La ciudad estaba inquietantemente silenciosa. Parecía que el tiempo se había ralentizado. «Solo déjalo ahí y vámonos», dijo Ramiro, mirando a su alrededor con desconfianza. Jorge se arrodilló y colocó el billete en el suelo. Por un momento, nada pasó. Luego, el aire alrededor comenzó a vibrar. Una ráfaga helada les erizó la piel y un sonido parecido a un susurro llenó el espacio. «No es tuyo». Jorge y Ramiro se miraron, el miedo grabado en sus rostros. Entonces, la calle pareció torcerse, como si la ciudad misma estuviera tratando de tragarlos. Sombras sin forma emergieron de los edificios, avanzando lentamente hacia ellos. «¡Corre!», gritó Ramiro, jalando a Jorge del brazo. Los dos corrieron sin mirar atrás, sintiendo la presencia de algo oscuro y hambriento persiguiéndolos. Doblaron una esquina y de repente todo volvió a la normalidad. El ruido de la ciudad regresó, la gente caminaba como si nada hubiera pasado. Jorge miró hacia atrás. El billete ya no estaba. Respiró hondo, sintiendo un alivio que no recordaba haber sentido en días. Miró a Ramiro, quien todavía estaba pálido y sin aliento. «Espero que esto haya terminado», murmuró Jorge. Ramiro asintió lentamente. «Más te vale que sí». Pero en el fondo, Jorge no podía sacudirse la sensación de que algo, o alguien, todavía lo estaba observando. Jorge trató de convencerse de que todo había terminado. Había dejado el billete en el suelo, había visto cómo desaparecía, cómo la ciudad misma parecía tragárselo. Pero en lo más profundo de su mente, la inquietud persistía. Aquel billete nunca debió existir. ¿Era posible que algo así se esfumara sin consecuencias? Los días pasaron sin incidentes. Regresó a su rutina de buscar empleo y evitar a su casero, que ya estaba perdiendo la paciencia con los retrasos en la renta. Ramiro, por su parte, también evitaba hablar del tema. Jorge sabía que su amigo estaba tan asustado como él, aunque intentara disimularlo con su habitual actitud escéptica. Pero entonces, una noche, todo cambió. Jorge despertó de golpe, con el corazón latiéndole en el pecho. Había tenido un sueño extraño, o más bien, una pesadilla. En ella, se encontraba en el banco de nuevo, tratando de cobrar el billete. Pero esta vez, en lugar de ser ignorado, los empleados del banco lo miraban fijamente, con ojos completamente negros. Una voz fría, como el viento en invierno, susurraba en su oído: «No ha terminado». Encendió la luz y se llevó una mano a la frente. Estaba cubierto de sudor. Miró a su alrededor y, con horror, vio algo en su mesita de noche. Era el billete de lotería. El pánico se apoderó de él. Se levantó de golpe y lo tomó con manos temblorosas. «No puede ser. Yo lo dejé», gritó, sintiendo como su mente comenzaba a fragmentarse. Lo arrojó al suelo como si quemara y retrocedió, respirando agitadamente. Al día siguiente, con el billete aún en su poder, corrió a ver a Ramiro. Su amigo lo recibió con el ceño fruncido, notando su aspecto desaliñado. «Jorge, ¿qué te pasa? Pareces un muerto viviente». Sin decir una palabra, le extendió el billete.
Ramiro lo miró y palideció. Esto es imposible. Lo dejamos. Yo lo vi desaparecer. Volvió. Y no sé qué hacer. Ramiro tragó saliva y tomó su laptop. Está bien. Vamos a investigar más a fondo. No podemos ignorar esto. Pasaron horas revisando registros antiguos en la hemeroteca digital. Finalmente, encontraron una mención en un artículo olvidado de hace más de 30 años. Decía: un incidente extraño ocurrió en la Lotería Nacional en 1992. Un billete con un número inexistente fue reclamado por varios individuos a lo largo de los años. Cada persona que intentó cobrar el premio desapareció sin dejar rastro. El billete fue reportado como destruido, pero testigos aseguran que siempre encuentra una forma de regresar. Jorge sintió que su estómago se revolvía. Esto no es solo una historia. Esto me está pasando a mí. Ramiro se levantó de golpe. Necesitamos encontrar a alguien que haya tenido este billete antes. Tal vez podamos entender qué quiere. Buscó nombres de los antiguos reclamantes, pero la mayoría estaban desaparecidos. Sin embargo, encontraron a una persona que sí tenía un registro: Elena Medina, nieta de José Medina, el último hombre en haber tenido el billete en los años 90. Jorge y Ramiro se pusieron en contacto con ella de inmediato. Para su sorpresa, aceptó encontrarse con ellos. Se citaron en un café del centro, donde una mujer de unos 30 años los esperaba con una expresión tensa. Sabía que alguien vendría tarde o temprano, dijo Elena al ver el billete en las manos de Jorge. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Jorge, con voz temblorosa. Porque mi abuelo también intentó deshacerse de él, y nunca lo logró. Los tres se quedaron en silencio. Luego, Elena sacó un viejo cuaderno de su bolso y lo colocó sobre la mesa. Mi abuelo llevaba un diario. Durante meses escribió sobre cómo el billete volvía a él sin importar lo que hiciera. Lo quemó, lo enterró, lo arrojó al mar. Siempre volvía. Hasta que un día, desapareció él. Jorge sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entonces, ¿estoy condenado? Elena negó con la cabeza. No lo sé. Pero si mi abuelo desapareció, significa que el billete busca algo. No quiere solo existir. Quiere que alguien lo reclame de verdad. Ramiro intervino. ¿Y si lo gastas en algo? Algo que no pueda ser devuelto, algo que lo consuma completamente. Elena pareció considerar la idea. Tal vez. Pero mi abuelo nunca llegó a intentarlo. Jorge cerró los ojos por un momento y tomó una decisión. Voy a intentarlo. Si esta cosa quiere ser usada, lo haré. Pero no en un banco. No en una tienda. Voy a llevarlo a un lugar donde nadie pueda devolverlo. Elena y Ramiro lo miraron con preocupación. ¿Y cuál sería ese lugar?, preguntó Ramiro. La iglesia más antigua de la ciudad. Si algo sobrenatural está detrás de esto, tal vez ahí se pueda romper el ciclo. Nadie respondió de inmediato, pero sabían que no tenían otra opción. Al caer la noche, los tres se dirigieron a la catedral de la ciudad. Jorge, con el billete en la mano, sentía que cada paso lo acercaba más a su destino. Algo le decía que esta sería su última oportunidad de librarse de él. Al llegar, encontraron la iglesia casi vacía. Solo un sacerdote anciano los recibió, mirándolos con curiosidad cuando Jorge le extendió el billete. Padre, necesito su ayuda. Este billete no es normal. El sacerdote tomó el papel con cuidado, lo miró y frunció el ceño. He oído de historias así antes. Objetos que no deberían existir. Malditos, atrapados entre dos mundos. Jorge sintió su corazón latir con fuerza. ¿Puede hacer algo? El sacerdote asintió lentamente. Tal vez. Pero hay riesgos. Jorge miró a Elena y Ramiro. Luego, respiró hondo y dijo: no tengo otra opción. Hágalo. El sacerdote encendió una vela y comenzó a rezar en voz baja. En el momento en que el billete tocó la llama, un viento gélido recorrió la iglesia. Las velas parpadearon y las sombras en las paredes parecieron moverse por sí solas. El billete ardió, pero en lugar de convertirse en cenizas, desapareció en un destello de luz azulada. Un susurro recorrió el lugar, la misma voz que Jorge había escuchado tantas veces antes. No es tuyo, murmuró una última vez antes de desvanecerse en la oscuridad. Jorge cayó de rodillas, sintiendo una paz que no había sentido en semanas. Elena y Ramiro lo ayudaron a ponerse de pie. El sacerdote los observó en silencio, antes de decir: se ha ido. Pero no sé si para siempre. Jorge no respondió. En su corazón, quería creer que todo había terminado.
Pero en el fondo, una parte de él sabía que algunas historias nunca terminan del todo. Jorge intentó convencerse de que todo había terminado. Después del ritual en la iglesia, el billete había desaparecido en un destello de luz azulada, y por primera vez en semanas sintió que podía respirar sin miedo. Pero la sensación de alivio duró poco. Algo no estaba bien. Lo sentía en el aire, en la forma en que la ciudad parecía más silenciosa de lo normal, en la inquietante sensación de que alguien lo observaba incluso cuando estaba solo. La primera señal de que el billete no se había ido para siempre llegó esa misma noche. Jorge despertó de golpe, su cuerpo empapado en sudor. Miró el reloj en su mesa de noche, 3:33 de la mañana. Se levantó para ir al baño y, al encender la luz, un escalofrío le recorrió la espalda. En el espejo, su reflejo parecía diferente. No era solo la expresión cansada o la barba desordenada. Había algo más. Algo sutil, pero aterrador. Un leve retraso en sus movimientos, como si la imagen en el espejo no estuviera sincronizada con él. Retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. Apagó la luz y volvió corriendo a la cama, intentando convencerse de que solo era el estrés acumulado. Pero entonces lo vio, sobre la mesa de noche, donde antes solo había un vaso de agua, estaba el billete de lotería. Intacto, como si nunca hubiera sido quemado. El pánico lo paralizó. Se quedó mirando el billete durante lo que parecieron horas. Al final, lo tomó con manos temblorosas y lo metió en un sobre, sellándolo con cinta adhesiva. Necesitaba ayuda, y solo conocía a una persona que podía dársela. A las 7 de la mañana, Jorge llamó a Ramiro y le pidió que se vieran de inmediato. Se encontraron en una cafetería poco concurrida, lejos de cualquier lugar familiar. Ramiro llegó con cara de pocos amigos, pero en cuanto Jorge sacó el sobre y lo colocó sobre la mesa, su expresión cambió. «No puede ser». «Otra vez», murmuró, apartando la taza de café como si el billete pudiera contaminarlo. «No sé qué hacer, Ramiro. Creímos que había desaparecido, pero sigue aquí. Y no soy el único que lo ha notado». Jorge miró nervioso a su alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara. «Siento que me están siguiendo. Anoche, vi sombras moviéndose en mi departamento. Y en el espejo, algo no estaba bien». Ramiro suspiró y sacó su laptop. «Esto ya es demasiado. Necesitamos encontrar la fuente de este billete. Si fue impreso por error, como dicen los registros, debe haber alguien que lo haya creado. Tal vez alguien en la Lotería Nacional todavía recuerde algo». Pasaron horas buscando en bases de datos antiguas hasta que finalmente dieron con un hombre, Vicente Salgado, un ex empleado de la Lotería Nacional que había trabajado en la impresión de billetes en los años 90. Según la información, había sido despedido en circunstancias sospechosas y desde entonces vivía recluido en un pueblo cercano a la ciudad. «Tenemos que hablar con él», dijo Jorge. «Tal vez él sepa cómo deshacernos de esto de una vez por todas». Ramiro asintió, aunque no parecía convencido. «No me gusta esto, Jorge. Siento que cuanto más nos acercamos a la verdad, más peligrosa se vuelve la situación. Pero si esto nos puede dar respuestas, iremos». El viaje al pueblo fue tenso. Jorge sentía que cada auto en la carretera lo seguía, que cada sombra en la carretera ocultaba algo más. Cuando llegaron a la pequeña casa de Vicente Salgado, el lugar parecía abandonado. Pero al tocar la puerta, un anciano de rostro demacrado y ojos cansados los recibió con una expresión de resignación. «Sabía que vendrían», murmuró, haciéndolos pasar. La casa estaba llena de papeles viejos, fotografías en blanco y negro y notas escritas a mano. Vicente se sentó con dificultad y los miró con ojos turbios. «No son los primeros que vienen preguntando por el billete», dijo. «Pero espero que sean los últimos». Jorge sacó el sobre y se lo entregó. Vicente lo abrió lentamente, sacó el billete y lo sostuvo entre sus dedos huesudos. «Este billete fue un error. Nunca debió imprimirse. Pero el problema no es el papel, sino lo que representa». «¿Qué significa?», preguntó Ramiro, inclinándose hacia adelante. Vicente suspiró. «Es un fragmento de algo que no pertenece a este mundo. Cuando fue impreso, se creó una anomalía en la realidad. Un objeto que no debía existir, atrapado entre el tiempo y el azar. Y el universo no sabe qué hacer con él». Jorge sintió que el estómago se le revolvía. «Entonces, por eso regresa siempre». Vicente asintió. «El billete busca un dueño. Pero no uno cualquiera. Busca a alguien que lo reclame de verdad, que acepte su existencia sin dudar. En cuanto alguien lo haga, bueno, nadie sabe qué pasa después, porque todos los que lo intentaron desaparecieron». El silencio llenó la habitación. Ramiro fue el primero en hablar. «Entonces,
¿Cómo lo destruimos? Vicente miró a Jorge con gravedad. No pueden. Pero hay una forma de romper el ciclo. Tienen que devolverlo a su origen. ¿A dónde?, preguntó Jorge, su voz apenas un susurro. A la primera persona que lo encontró. Jorge palideció. Pero, yo lo encontré en la calle. Vicente negó con la cabeza. Alguien más lo tuvo antes que tú. Alguien lo perdió, lo dejó ir. Y ahora, tienes que encontrar a esa persona y devolvérselo. Solo así el billete saldrá de tu vida. Jorge sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No tenía idea de quién podría haber sido el dueño original. Pero una cosa era segura, debía encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Mientras él y Ramiro salían de la casa, el anciano les advirtió: sean rápidos. La sombra que sigue al billete se está impacientando. Y no dejará que se lo lleven tan fácilmente. Jorge tragó saliva y miró a Ramiro. Tenemos que darnos prisa. Ramiro asintió, encendiendo el motor del auto. Mientras se alejaban del pueblo, Jorge no pudo evitar mirar por el espejo retrovisor. Por un instante, creyó ver una figura alta y oscura parada en la carretera, observándolos. El tiempo se estaba acabando. El viaje de regreso a la ciudad fue silencioso. Jorge no dejaba de mirar por el espejo retrovisor, esperando ver de nuevo aquella figura oscura en la carretera. Ramiro mantenía las manos firmes en el volante, pero su mandíbula apretada delataba su tensión. Ambos sabían que el tiempo se estaba acabando. Necesitamos encontrar al dueño original, dijo Jorge de repente, rompiendo el silencio. Pero ni siquiera sabemos por dónde empezar. Ramiro frunció el ceño y golpeó el volante con frustración. Vicente dijo que el billete pasó por varias manos antes de llegar a ti. Tendremos que seguir la pista de cada uno. De regreso en la ciudad, se dirigieron al archivo de la Lotería Nacional. Con la información proporcionada por Vicente, comenzaron a revisar registros antiguos. Encontraron los nombres de algunos reclamantes desaparecidos, pero no hubo un patrón claro hasta que vieron un nombre que se repetía en varios reportes: José Medina. Su nieta, Elena Medina, era la última persona viva con un vínculo directo con el caso. Sin perder tiempo, contactaron a Elena. Al principio, ella dudó en reunirse con ellos. Pero cuando mencionaron el billete, hubo un largo silencio en la línea antes de que aceptara encontrarse en su casa esa misma noche. Cuando llegaron, Elena los recibió con expresión preocupada. Sabía que esto no había terminado, dijo, guiándolos al interior de su casa. Les mostró un viejo álbum de fotos. Mi abuelo me hablaba del billete cuando era niña. Decía que era una maldición, que alguien lo había puesto en su vida a propósito. Jorge sintió un escalofrío. ¿A propósito? ¿Quién? Elena señaló una foto de su abuelo con un grupo de hombres en una oficina. Él trabajaba en la Lotería Nacional en los años 80. Siempre dijo que un compañero suyo, Raúl Montiel, le entregó el billete diciéndole que lo guardara bien. A la semana siguiente, Raúl desapareció. Ramiro tomó nota. Si Raúl fue la primera persona en tener el billete, tal vez su familia sepa algo. Esa misma noche, rastrearon a la hija de Raúl Montiel, una mujer llamada Patricia, que trabajaba como abogada en un bufete del centro. Jorge la llamó, y aunque al principio fue reacia a hablar, finalmente accedió a reunirse con ellos al día siguiente. Cuando llegaron al bufete, Patricia los recibió con una mirada desconfiada. No entiendo por qué están investigando esto después de tantos años. Mi padre desapareció cuando yo tenía 5 años. Mi madre nunca quiso hablar del tema. Jorge sacó el billete y lo colocó sobre la mesa. Este billete perteneció a su padre. Necesitamos saber cómo lo obtuvo. Los ojos de Patricia se agrandaron. Yo he visto este billete antes. Mi madre lo guardaba en una caja de recuerdos de mi padre. Un día, ella me dijo que lo había quemado porque le traía mala suerte. Ramiro cruzó los brazos. Parece que quemarlo no sirve de nada. Patricia tragó saliva. Mi madre falleció hace unos años, pero si hay algo que quedó de mi padre, está en nuestra vieja casa. Tal vez haya documentos que puedan ayudarlos. Esa noche, fueron a la antigua casa de los Montiel. Estaba cubierta de polvo y parecía abandonada. Patricia los guió hasta un viejo baúl en el ático. Entre fotografías y documentos antiguos, encontraron una carta escrita por Raúl. En ella, describía cómo el billete apareció en su escritorio una mañana sin explicación. Pensó que era un simple error de impresión y lo guardó. Pero luego comenzaron los sucesos extraños. Objetos que se movían solos. Gente que lo miraba con miedo. Susurros en la noche. Y finalmente, la certeza de que algo lo estaba siguiendo.
En la última línea, escribió: si encuentras este billete, no intentes usarlo. No intentes deshacerte de él. Solo devuélvelo a donde apareció. No es de este mundo. Jorge sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tenemos que llevarlo de vuelta. Patricia los miró con seriedad. Mi padre trabajaba en la Lotería Nacional. Si el billete apareció en su escritorio, significa que vino de ahí. Ramiro asintió. Entonces sabemos cuál es nuestro siguiente destino. Jorge guardó la carta en su bolsillo y miró el billete una vez más. Parecía inofensivo, solo un pedazo de papel. Pero ahora sabía la verdad, era un fragmento de algo más grande. Algo que no debía existir. Cuando salieron de la casa, el viento soplaba con fuerza. Jorge tuvo la sensación de que la ciudad misma los observaba. Sabía que estaban cerca de la respuesta final. Pero también sabía que lo que los esperaba en la Lotería Nacional no sería fácil de enfrentar. Jorge, Ramiro y Patricia se dirigieron a la sede de la Lotería Nacional. Era un edificio antiguo, con grandes columnas y una fachada que hablaba de su historia. Aunque el reloj marcaba casi la medianoche, la ciudad seguía viva con el ruido de los autos y las luces de neón parpadeando en las avenidas. Sin embargo, el aire alrededor del edificio parecía más denso, más pesado. Como si algo los estuviera esperando. Si vamos a entrar, tiene que ser ahora, murmuró Ramiro. Si esperamos más, podría ser demasiado tarde. Patricia asintió. Mi padre trabajó aquí. Tal vez su oficina aún conserve algunos archivos. Empujaron la pesada puerta de madera y entraron en el vestíbulo. El lugar estaba en penumbras, iluminado solo por el tenue resplandor de los faroles de la calle filtrándose por los ventanales. No había guardias de seguridad a la vista, ni empleados trabajando hasta tarde. El silencio era absoluto. Esto no me gusta nada, susurró Jorge. Avanzaron por los pasillos, sus pasos resonando en la inmensidad del edificio. Patricia los guió hasta una puerta con una placa metálica que decía Archivos Históricos. Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño juego de ganzúas. ¿Desde cuándo sabes hacer eso?, preguntó Ramiro, impresionado. Trabajo en derecho corporativo. A veces hay que ser creativa con el acceso a documentos clasificados, respondió Patricia, mientras manipulaba la cerradura. Tras unos segundos, la puerta cedió. Entraron en una habitación llena de estantes cubiertos de polvo. Ramiro encendió una linterna y comenzó a revisar los archivos. Jorge se acercó a un viejo escritorio de madera y abrió los cajones. Entre documentos viejos y recibos de premios de décadas pasadas, encontró un expediente marcado con el nombre de Raúl Montiel. Aquí está, susurró. El expediente de tu padre. Patricia lo tomó con manos temblorosas y comenzó a leer en voz baja. Raúl Montiel fue asignado al departamento de impresión en 1987. Reportó la existencia de un billete con un número fuera de serie, el cual no aparecía en los registros oficiales. Intentó alertar a sus superiores, pero estos ignoraron sus advertencias. Luego, desapareció sin dejar rastro. Jorge sintió un escalofrío. Esto confirma lo que decía la carta. De repente, un sonido metálico retumbó en la habitación. Algo había caído al suelo en el pasillo. Se quedaron en silencio, conteniendo la respiración. Jorge apagó la linterna y entrecerró los ojos, intentando ver en la oscuridad. Unos pasos resonaron en el corredor. Nos encontraron, susurró Ramiro. Patricia cerró el expediente y lo guardó en su bolso. Tenemos que salir de aquí. Ahora. Se movieron con cautela hacia la puerta, pero antes de que pudieran abrirla, la luz del pasillo comenzó a parpadear. Una sombra alta y distorsionada apareció al fondo del corredor. No tenía rostro. Solo una silueta negra, borrosa, como si estuviera hecha de humo. El billete en el bolsillo de Jorge comenzó a arder con una sensación helada. Se llevó la mano al pecho, sintiendo como su piel se erizaba. La sombra se acercó lentamente, sin hacer ruido, pero su mera presencia drenaba el aire de la habitación. ¡Corre!, gritó Ramiro. Los tres salieron disparados del archivo y corrieron por el pasillo. La sombra se movió tras ellos, deslizándose sin tocar el suelo. Las luces a su paso se apagaban, como si su presencia consumiera la energía del lugar. Bajaron las escaleras hasta el vestíbulo, pero la puerta principal estaba cerrada. Jorge la empujó con todas sus fuerzas, pero no se movió ni un centímetro. «Estamos atrapados», exclamó Patricia. Ramiro miró alrededor y señaló una puerta lateral. «Por aquí». Corrieron hacia la salida de emergencia y empujaron la puerta. Para su alivio, cedió y salieron al callejón trasero. Pero la sensación de peligro seguía latente.
No hemos terminado, dijo Jorge, respirando con dificultad. La sombra nos sigue. No se detendrá hasta que terminemos esto. ¿Qué hacemos?, preguntó Patricia, aún con el expediente en la mano. Jorge sacó el billete de su bolsillo y lo sostuvo frente a ellos. Tenemos que llevarlo a donde comenzó todo. A la imprenta donde fue creado. Ramiro asintió. Esa imprenta cerró hace años, pero el edificio sigue en pie. Está en el barrio industrial, al otro lado de la ciudad. Patricia llamó un taxi, pero cuando llegaron, el conductor se negó a llevarlos al lugar. Esa zona está abandonada, dijo con inquietud. No es segura de noche. No tenemos otra opción, insistió Jorge. Al final, tomaron un auto de alquiler y se dirigieron a la antigua imprenta. Al llegar, encontraron el edificio en ruinas, con las ventanas rotas y grafitis cubriendo las paredes. La reja de entrada estaba entreabierta, como si los esperara. Aquí fue donde todo comenzó, murmuró Jorge. Avanzaron con cautela entre las viejas prensas oxidadas. El lugar olía a humedad y papel viejo. Jorge sintió el peso del billete en su mano, como si fuera más pesado de lo normal. Algo vibraba en el aire, una energía invisible que los envolvía. ¿Y ahora qué?, preguntó Patricia. Jorge miró a su alrededor y vio una vieja prensa de impresión con un símbolo grabado en el metal. Se acercó y, sin pensarlo, colocó el billete sobre la máquina. El aire en la habitación cambió. Una presión invisible los rodeó. La sombra apareció en la entrada, más grande y oscura que nunca. Su forma distorsionada se alzó, como si estuviera a punto de devorarlos. El billete comenzó a arder, pero esta vez, la llama no era azul, sino de un blanco cegador. El suelo tembló. Un grito inhumano resonó en la habitación mientras la sombra se retorcía y se disipaba en el aire como cenizas llevadas por el viento. Cuando todo terminó, Jorge cayó de rodillas, jadeando. El billete había desaparecido. La imprenta volvió a quedar en completo silencio. Ramiro ayudó a Jorge a levantarse. Se acabó. Jorge asintió lentamente. Creo que sí. Patricia exhaló y miró a su alrededor. Entonces vámonos de aquí. Y no volvamos jamás. Salieron de la imprenta sin mirar atrás. Afuera, la ciudad seguía con su vida normal, ajena a lo que había sucedido dentro de aquel edificio olvidado. Pero Jorge sabía que algo había cambiado. El billete ya no existía. Y con él, la maldición parecía haber desaparecido. Sin embargo, mientras se alejaban, Jorge no pudo evitar sentir que, en algún rincón de la ciudad, algo o alguien lo seguía observando. La noche era fría, pero en la piel de Jorge aún quedaban rastros del calor y la energía liberada en la imprenta. Sus piernas temblaban mientras caminaba junto a Ramiro y Patricia por una ciudad que parecía no haberse dado cuenta de lo que acababa de suceder. Habían enfrentado algo que no pertenecía a este mundo, y aunque el billete había desaparecido, una sensación persistente de inquietud pesaba sobre ellos. ¿Y si no se acabó?, preguntó Patricia en voz baja, como si temiera ser escuchada por algo más allá de ellos. Jorge tragó saliva. No lo sé, pero hicimos lo que teníamos que hacer. Ramiro, que había permanecido en silencio, se detuvo en seco. Miren esto. Los dos lo imitaron y giraron la cabeza en la misma dirección. En un muro al otro lado de la calle, una sombra se alargaba de forma antinatural. Era la suya, pero algo estaba mal. Se movía con un leve desfase, como si el reflejo del mundo no pudiera decidir si debía seguir existiendo. Vámonos de aquí, dijo Patricia, rompiendo el hechizo del momento. Caminando rápidamente, tomaron direcciones distintas para intentar olvidar lo sucedido. Jorge llegó a su departamento y cerró la puerta con llave. Durante horas se quedó sentado en la cama, observando cada rincón de su habitación, esperando que algo sucediera. Nada lo hizo. Se obligó a dormir, aunque su sueño fue inquieto. Soñó con la imprenta, con la sombra distorsionada y la luz blanca que había consumido el billete. Soñó con Raúl Montiel, con Vicente Salgado, con todas las personas que habían tocado aquel billete y habían desaparecido. Soñó con un número impreso en un papel viejo, quemándose lentamente mientras el mundo alrededor se oscurecía. Cuando despertó, el amanecer apenas asomaba por la ventana. Se levantó lentamente y fue hasta el espejo del baño. Se miró fijamente, buscando cualquier signo de que algo había cambiado. Su reflejo lo devolvió una imagen cansada, con ojeras profundas y el cabello despeinado. Todo parecía normal, hasta que parpadeó, y su reflejo no lo hizo al mismo tiempo. El terror lo paralizó. Se quedó helado, con la respiración contenida. Lentamente, su reflejo levantó la cabeza y lo miró fijamente, con una sonrisa que él no había hecho. El corazón de Jorge latía con fuerza en su pecho.
No es tuyo. Susurró su propio reflejo. Jorge tropezó hacia atrás y cayó al suelo. Cerró los ojos con fuerza y respiró agitadamente. Cuando los volvió a abrir, su reflejo estaba normal, copiando cada uno de sus movimientos de manera exacta. Se puso de pie con dificultad y salió del baño, sintiendo que su cuerpo entero temblaba. Su teléfono vibró en la mesa de noche. Era un mensaje de Ramiro. ¿Te sientes raro? Porque yo sí. Jorge no contestó de inmediato. Caminó hasta la ventana y miró hacia la calle. Todo estaba en calma, la gente comenzaba su día como si nada hubiera pasado. Pero él lo sabía. Sabía que algo había cambiado. El billete había desaparecido, sí, pero las marcas que había dejado en su vida no se borrarían tan fácilmente. Marcó el número de Ramiro y esperó. Su amigo contestó de inmediato. No puedo dejar de sentir que algo nos sigue. Yo también, respondió Jorge. Mi reflejo hizo algo raro. Hubo un silencio en la línea antes de que Ramiro hablara de nuevo. Patricia también lo sintió. Me escribió hace unos minutos. Dice que siente que alguien la observa, incluso cuando está sola. Jorge cerró los ojos. Entonces no terminó. Ramiro suspiró. No. Pero al menos seguimos aquí. Eso era cierto. A diferencia de los demás que habían tocado el billete, ellos no habían desaparecido. Pero la pregunta que quedaba era, ¿por cuánto tiempo? La llamada terminó, pero Jorge no pudo relajarse. Su instinto le decía que esto era solo el principio de algo más grande, que había abierto una puerta que nunca debió ser tocada. Con la ciudad despertando a su alrededor, Jorge se prometió a sí mismo algo: seguiría buscando respuestas. Seguiría vigilando cada sombra, cada reflejo, cada rincón en el que pudiera acechar algo que no debía estar allí. Porque, aunque el billete había desaparecido, la deuda con el universo aún no estaba saldada.